Para planificar, para etapas previas a empezar a programar, yo os recomiendo un modelo razonador. Luego, al ejecutar, podéis utilizar directamente un modelo 4O, un modelo 4.1, el modelo 4 de Sonnet o el 3.7, el modelo Gemini, incluso el Flash, ejecuta, porque ya esa parte de, con un contexto muy claro, ejecutar, lo va a poder hacer. Si los pasos están claros, se ha dividido una tarea compleja en tareas más sencillas y le vamos dando las tareas sencillas, el modelo ejecutor lo va a hacer sin ningún problema, ¿vale? Yo, en principio, con esta regla es la única que sigo de cara a saber qué agente o qué modelo utilizar. A partir de ahí, que sea razonador o ejecutor, que sea Claude o que sea ChatGPT, ya es preferencias personales, cómo veáis que se ajusta a vuestro contexto, a vuestro lenguaje de programación, a vuestra forma de trabajar, etcétera. Yo, con los ejemplos que trabajo en JavaScript, TypeScript, Python, principalmente, a mí Claude me va muy bien. Y Claude 4 ha dado un salto bastante relevante y lo habéis, si lo habéis visto en los benchmarks, ha sido bastante relevante. El tema es que ayer mismo salió el de Gemini 2.5 Pro y es otro nivel. Tengo por aquí el tweet que sacó directamente Sundar Pichai. Hay un salto respecto al modelo razonador de O3, el último, no el público, uno que tienen que todavía no han sacado, que no es tan público, que tiene una cierta mejora, ese ya se ha, ya se le ha superado por un espectro bastante amplio, ¿vale? Os lo voy a poner aquí, simplemente para que lo veáis aquí. Estamos hablando de, a ver si le puedo dar a la imagencilla. Ya lo tenéis en Cursor, como veis, lo tendréis en Copilot en breves, pero sí que el salto, no sé si más allá de la imagen, no tengo la imagen, ¿vale? El salto era de un 81 en coding, un 79 con O3 a un 82, ¿vale? Entonces, bueno, pues son modelos a nivel razonamiento, razona mejor que ChatGPT, en este caso OpenAI O3, ciencias, con lo cual todo el tiempo están saliendo nuevos modelos. Yo os diría que para gustos colores que lo vayáis probando. Yo os digo, con Claude 4 estoy muy contento y de la anterior tanda estuve con Claude 3.7 desde que salió. A mí Claude me funciona bastante, bastante bien, ¿vale? Mejor en inglés de momento. Cada vez se nota menos. He mencionado en los ejercicios el prom en inglés. El mío habéis visto que era en inglés. Que no queréis ponerlo en inglés, os da pereza, no creéis que dé el nivel. Ponedlo en español y le decís, cópiame esto a inglés. Y cuando tenga copiado, se lo metéis. ¿Vale? Un poco el modelo que ha hecho Adrià de esta no es la ejecución final, sino que primero te pido que me rehagas algo. En este caso, que actúes como experto en prompts o que me lo hagas en inglés o las dos cosas a la vez. Oye, eres experto en prompts, dámelo en inglés. Probablemente veáis una pequeña mejora de la precisión. Al final, en lo que se han entrenado los modelos es con contenido básicamente en inglés y aunque tienen esa capa de traducción previa para todo y esa multimodalidad, pero en inglés de momento puede funcionar ligeramente mejor. Yo os recomiendo ir en español, en castellano, lo que queráis, si veis que os está funcionando. Y si en algún momento os atascáis y os quedáis ahí, veis que ni por el lado A ni por el lado B, probáis a empezar una conversación de cero y empezáis con el prompt en inglés. A ver si eso os desbloquea, ¿vale? Técnicas avanzadas 2. Metaprompting. Adrián, gracias. Lo que has comentado tiene un nombre, ¿vale? Es ese meta prompteado. Es decir, yo no voy a ser el que haga el prompt y sea un experto, voy a pedirle que se convierta en experto, me dé el prompt y con ese prompt es como luego ya ejecuto. Entonces, esto yo os he traído un pequeño ejemplo. Lo voy a hacer directamente aquí. Dejadme que lo tengo por ahí suelto. Un momentín. Entonces, Metaprompt. Imaginaros que queréis pedirles unos test unitarios, ¿vale? Yo me vengo a mi código. Esto es un servicio de gestión de candidatos, algo parecido a lo que podría tener para empresas InfoJobs, algo parecido a pues Talent Club, alguna otra herramienta como este estilo, ¿vale? Entonces, tenemos ya el código, esto ya existe, y vamos a decir, oye, que yo tengo un prompt que es muy sencillito.
¿vale? Dame test unitarios para la funcionalidad de obtener los candidatos de una posición. Básicamente el objetivo. No le doy rol, no le doy formato, no le digo las buenas prácticas del código, no le doy nada. No le doy nada, ¿vale? Le podría dar el contexto de dónde está esa parte del código que debería revisar. En este caso, si yo le doy directamente la carpeta de backend usando la arroba o clicando en este botón, que es muy parecido al que tiene Copilot, para buscar el Files and Folder y navegarlo o directamente escribirlo en la cajita de búsqueda, ¿vale? Entonces yo añado la carpeta por una manera o por otra y a partir de aquí ejecuto, ¿vale? ¿Qué pasa si en vez de hacer esto, yo lo que hago es darle unas instrucciones que podéis tener copiadas, que es una de las cosas importantes, que guardéis esos prompts que os van funcionando? Entonces yo aquí me vengo y digo, el prompt original lo mantengo, pero le doy otras instrucciones, que es un experto en prompt engineering y que dado este prompt le pase las mejores prácticas de estructura y de formato, de nuevo el concepto mejores prácticas, que son parte de las que habéis visto en la documentación previa. Le digo que el resultado que quiero conseguir es preciso y exhaustivo, que se ciña solo al objetivo pedido analizando bien lo que se pide en el prompt original y a partir de ahí me lanzo, ¿vale? Le doy ese contexto del backend y va a empezar a trabajar y a pensar, ¿vale? Yo he preparado esto para no tener que esperar cómo analiza todo el código. En principio vais a ver que lista los archivos que cree que son importantes, hace una búsqueda en la codebase referente al concepto obtener candidatos posición. Aquí va a ser más fácil que si se lo doy en inglés, get candidates position, como todas las funciones y toda la documentación está en inglés, el match va a ser o más frecuente o más rápido, con lo cual por eso esas recomendaciones que os comentaba, por cómo piensan y analizan estos modelos, ¿vale? Ha encontrado el position service, que es donde está, ha encontrado el controlador, que es el que llama al servicio, porque estamos utilizando DDD, y entonces me dice, oye, vale, tengo una comprensión completa de la funcionalidad, el prompt mejorado es este, rol, contexto, funcionalidad a testear, controlador de dónde está, cuál es el objetivo que tienes que conseguir, cuáles son las especificaciones técnicas, ¿vale? De cómo tienes que crear los tests, te da un ejemplo de los tests, que lo habíamos hablado, que era una de las cosas importantes, dar ejemplo, y me dice qué es lo que espero obtener. Tests unitarios completos y ejecutables para las funciones getCandidateByPositionService y getCandidatesByPosition siguiendo las convenciones del proyecto y cubriendo todos los escenarios críticos con mocks apropiados y assertions detallados. Te explica aquí últimamente las mejoras, pero si yo me cojo y me copio este prompt, simplemente a ver, que me he ido, si yo me copio este markdown y entonces vengo aquí y es lo que realmente le pido y le digo, oye, te vuelvo a dar de contexto el backend y te pido ahora sí lo que tienes que hacer con todo el contenido de un prompt bastante largo, ¿vale? Entonces, yo aquí, ahora sí, en modo agente, porque quiero que empiece a crear archivos, le doy al botón y ahora va a empezar a generar esa suite de test, lo cual lo va a hacer de manera muchísimo más precisa, detallada, analizando mi código, integrándose con la forma de trabajar de mi código, añadiendo documentación al acabar, añadiendo comentarios en todos los sitios, aplicando buenas prácticas de testing, sin que yo haya tenido que decírselo, simplemente copiando y pegando esas tres líneas del prompt de eres un experto en prompt engineering, esto es lo que espero de ti. Entonces, has tardado 15 segundos más, pero el prompt que tienes para ejecutar y para ir aprendiendo, ahora que estáis en el proceso de colonizar, ¿no? Y de conquistar este reto de aprender a usar la IA, os viene muy bien utilizar metaprompting también para aprender qué supone la IA, qué son buenas prácticas. Porque vais a ver que sistemáticamente utiliza todos aquellos patrones que os hemos enseñado y que habéis puesto en práctica algunos de vosotros hoy, ¿vale? Entonces, hace una examinación muy exhaustiva y ahora en positionservice.test.ts, que ya existe, es donde se va a poner a ejecutar, es decir, no lo va a crear en otro lado. Entonces va a empezar a crear los tests, los casos exitosos, los casos de error, me va a preparar esos mocks, esos datos.
y va a preparar, como veis, muchos casos diferentes, cubriendo muchísimos casos límite, y esos casos límites se los podemos preguntar, oye, ¿cuáles son? Se lo puedo preguntar. O antes de empezar, podría haberle dicho, vale, antes de crear todos estos tests, vamos a definir cuáles son, porque quiero pelotearlo contigo. Ese ejemplo lo vamos a ver ahora en un rato, ¿vale? Pues una vez acabado, yo puedo decir, vale, me encaja, ¿vale? Me ha dado dummy data que encaja con el contenido de la base de datos, no es lorem ipsum, olvidaros de eso ya para siempre. Ha tenido muy claro cuál es el modelo de datos, porque lo tiene directamente del código, y me devuelve datos concretos para ver si puede funcionar o no puede funcionar y por qué este caso debería dar un error, ¿vale? Oye, falla con un error de timeout, esto es lo que tiene que pasar. Falla cuando el position ID es muy grande. Bueno, en este caso debería funcionar correctamente. Sí, perfecto, ¿vale? Y todo está bien parametrizado. Oye, pues, ¿qué dato le doy? Un large ID. Y el large ID lo añado con variables, es decir, código que a mí me parece de suficiente calidad para hacer unos test de una funcionalidad que yo ni me he molestado en revisar. ¿Ok? De hecho, en el propio test ya me ha explicado a mí, igual que a la IA, en qué consiste la funcionalidad, para qué sirve, como lo veis aquí. Entonces, es un proceso muy completo y que puede suponer que es el proceso mental que hace el propio desarrollador, ¿vale? Claro, metaprompting. ¿Y por qué es útil? Sea para cosas sencillitas o sea para cosas complejas, es muy potente. Vale, ahora. Q&A prompting. Ya lo habéis visto, no os he desvelado qué me preguntó, pero era, oye, antes de empezar, pregúntame todas tus dudas. Porque por muy buenos arquitectos, muy senior que seamos, no tenemos la capacidad de memoria y de red y de traer esa memoria en milisegundos que tiene la IA y que tiene la computación en general. Entonces, esto es muy útil para acabar de hilar fino. Y por eso yo, en el caso de la programación de los test, le diría, antes de programarlo, dame cuáles son esos test en lenguaje natural. Incluso antes de darme cuáles crees que vas a hacer, pregúntame dudas que tengas. Y entonces va a traerme algunos casos muy al hilo de lo que estoy haciendo que a lo mejor ni se nos han ocurrido o que estamos dando por hecho porque lo hacemos tantas veces que a veces se nos va un poco de la cabeza. David. Sí, quería hacer referencia a una pregunta que ha surgido en el chat, que creo que es muy interesante, es si tenemos los agreements de equipo en algún tipo de documento dentro del propio código y le damos como lo damos como contexto, ¿no? A nuestro prompt, ¿la IA lo tendrá en cuenta de cara a la solución? Sí, pero eso no es metaprompting. Es decir, tú no le estás diciendo a la IA que te genere el prompt. Tú lo que estás haciendo es dar contexto, que es la tercera clave y es la que vamos a trabajar a fondo en la segunda hora porque es muy importante. Muy importante. Ya os anticipo que es lo que vamos a ver en esta carpeta, pero básicamente es eso. Yo cuando digo LTI, yo sé que los patrones del proyecto son estos, que la forma en la que yo quiero los test unitarios son de cierta manera y que quiero siempre estos. Que yo cuando genero un endpoint nuevo quiero que me actualices el API spec y quiero que me lo documentes como parte de la tarea, sea la que sea, con lo cual estás reutilizando también parte del prompt, ya no solo porque lo tengas copiado en el listado de prompts que funcionan, sino que esa documentación tiene que vivir en el código. Ahora lo vamos a ver, ¿vale? Muy buena pregunta, me alegra de que lo anticipéis porque para mí, es que es un pilar porque es tan importante dar esa información como hacer un buen prompt, como trabajar con Copilot o con algo que es una chufa. Es igual de relevante. ¿Cuál era mi ejemplo? Y me vengo al ejemplo y con esto haremos un pequeño break. Yo le había dicho que me preguntara todo lo que cree que puede ser importante antes de empezar. Ojo, ojo al nivel de ChatGPT. A ver si se os había ocurrido en vuestro mundo de fantasía de esos 5 minutos que todo esto era importante para un caso tan sencillo como el reverse string, ¿vale? ¿Dónde deben aparecer las alertas? Yo le he dicho que había alertas, pero no le he dicho dónde. ¿El texto tiene que tener alguna animación o solo aparecer? ¿Alguna preferencia para título y descripción? La parte de copies, una parte importantísima en frontend. ¿Quieres que soportemos Mobile First Design? ¿Quieres que guarde un histórico de los strings que hemos ido guardando? ¿Debería solo ser caracteres ingleses o también Unicode? Este es el que me parece clave.
A nivel de edge cases, desde el punto de vista de ingeniero de software, requisitos funcionales y temas de compatibilidad y problemas que puede dar, este es el que me parece clave. Pero me está trayendo una parte de producto a nivel de funcionalidades que se ha sacado de la manga, que puedes pensar, oye, pues ya que te pones, pues sí, ¿no? Otra parte de puro UX, ¿vale? ¿Cuáles son los copies? Si quiero mobile first, si quiero animaciones, dónde deben aparecer las alertas. Con lo cual estamos yendo a un punto bastante más a fondo que lo que quizá pensabas que iba a ser darle un prompt y que me devuelva un reverse string. Hay muchas variables, ¿vale? Aunque sea un proyecto sencillo, a nada que tenga frontend y backend, no hablemos de base de datos, se va a intrincar la solución. Yo le di una respuesta muy sencilla. Cuando no me apetece pensar, you choose, ¿vale? Si veo que es algo medio irrelevante, you choose, o algo que utilizo mucho, aplica las mejores prácticas de este tema. Ya está. O sea, no me preguntes cosas obvias, son cosas de buenas prácticas, ya está. Pero para lo demás, pues sí, le elijo un simple fade, que la alerta esté arriba, que no me guarde nada y que acepte caracteres Unicode. Y que sea responsive, ¿vale? Fácil. Y entonces es cuando me dice, oye, el plan que voy a construir es pum, 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 valídame que esto es la historia de usuario que debería haber estado, esto es una historia de usuario bien hecha, y entonces ahora sí te da el código. Y este código es el que a la primera me devolvió esto funcional. Entonces, son cositas, ¿vale? Son detallitos que parece que no, pero que te pueden marcar la diferencia. Jacob. Muy rápido, ¿eh? Por si la gente de producto Sí. está pensando que todo esto es súper código muy techy. Como yo lo estoy leyendo, poniéndome en los pies de producto, es una técnica en la que nos puede ayudar a definir los requisitos de esas historias de usuario para luego ejecutar. Que luego Eso. puede ser que todo se ejecute en el mismo flow, pero que es una manera de poder autocrear requisitos de alguna manera. Exacto, y eso lo vamos a ver en la parte de optimización de la historia de usuario, que es uno de los para mí casos de uso clave en cualquier equipo de desarrollo es optimizar esa parte bien porque le das el toque técnico que normalmente te dan los desarrolladores y al que product managers o product owners a veces no llegan porque no son técnicos, ¿vale? O por otro lado, incluso ver cosas de producto que no se nos han ocurrido. Y eso es uno de los casos que vamos a ver en un rato. Así que también, Jaco, gracias por la mención, pero esto también va a estar en la sesión de hoy. Bueno, pros y contras. Para esa parte más de análisis funcional desde el punto de vista de arquitectura, desde el punto de vista de producto, no seamos borreguitos de que lo que la IA dice va a misa. Oye, ¿y por qué esta solución? Oye, proponme tres alternativas. Desde el principio, ¿eh? Proponme tres alternativas. O si te propone solo una, ¿y por qué esto? ¿Qué alternativas hay? ¿Y por qué no has utilizado otra? Como si yo cogiera y dijera, oye, ¿por qué Tailwind? ¿No? Yo se lo he dicho en este caso, pero lo podría haber dicho, no utilices CSS y utiliza una librería y no haberle dicho cuál, y probablemente me diga, he utilizado Tailwind. Yo le podría haber dicho en el prompt, cualquier decisión que vayas a tomar, como a nivel de librerías utilizadas, etcétera, dime qué decisión has tomado y por qué. Y entonces ahí yo ya le puedo empezar a retar. Pero que no empiece a lo mejor por pregúntame todo, porque me va a liar. Prefiero que me den una solución y me explique por qué, y yo ir diciendo sí, 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 y aquí no. ¿Vale? Entonces, todo eso de jugar con la parte de preguntas y con la parte de pros y contras nos da ese espíritu crítico para ver áreas que quizá estaban ciegas para nosotros, por expertise o porque no hemos dado a tanto nivel de detalle, y por otro lado nos ayuda a abrir miras y no ir siempre por el camino más rápido o el camino que conocemos, sino empezar a valorar otras opciones, ¿vale? Tanto a nivel de implementación como a nivel puramente técnico de por qué estos test y por qué no otros, por qué tantos y por qué no hacerlo más simplificado, lo que sea, ¿no? ¿Por qué no meter todos los mocks de los test al principio y no en función a función? Bueno, retadle, retadle. Os sirve también mucho para la parte de aprendizaje, ¿eh? Los que sois más juniors, es una muy buena forma de aprender y de no coger y simplemente confiar en la IA, que es el gran problema de un junior con una IA, ¿no? Es como un mono con una caja de bombas. Entonces, hay que ayudar a que todo junior saque ese espíritu crítico y, más allá de que le ayude a programar, haya sido siempre con un proceso razonado, coordinado, analizado y que vea los pasos y que pueda revisar el código poco a poco, porque así el junior crece muy rápido a mí, porque está viendo
los razonamientos que hay detrás sin tener que molestar a un senior 24/7 que esté con él y que le esté explicando, mira, hago este código por esto, hago este código por esto otro. Pero es una muy buena forma de que un junior se sienta acompañado por alguien con experiencia, pero le tenéis que dar el contexto de esas buenas prácticas, esos lineamientos que tenéis dentro de la empresa que comentabais antes, ¿vale? Alternativa, sí, espíritu crítico, lo acabo de comentar. Y el último es el de Chain of Thought, paso a paso. Para tareas complejas o planificación, etcétera, el paso a paso es fundamental. Porque se va a liar, la IA se va a liar. Se va a ir solo a una parte, la otra no la va a contemplar, vais a ir hacia adelante y se le va a olvidar el contexto de la parte del principio. Entonces, es mejor decirle, oye, ves paso a paso y analiza la solución. Y os pongo un ejemplo y ahora sí nos vamos al break. En este caso, el ejemplo del Chain of Thought es para una refactorización del código. Entonces, yo me vengo aquí y os he dicho que tenía DDD, pero es un DDD un poquito burdo. Pues de esto que empiezas con toda la ilusión del mundo y mete mano quien sea y al final empieza a ser un poquito subgéneris, ¿no? Y de repente ves que los repositorios tienen parte de lógica, no estás separando tan específicamente y tan pulcramente como te gustaría, no estás utilizando interfaces porque pensabas, oye, si es que el producto es muy sencillo, ¿para qué vamos a meter esa sobreingeniería de crear interfaces para todo? Por H o por B tienes cositas separadas, pero no es tan potente y no es tan pulcro como debería ser. Entonces yo vengo aquí y le digo, eres un experto arquitecto de software, quiero refactorizar la base de código existente para mejorar la aplicación de Domain Driven Design, analiza el estado actual y propone un plan detallado paso a paso de lo que habría que hacer, revisando cuidadosamente cada paso. No crees código aún. No quiero la respuesta, quiero hablar contigo. Quiero que me cuentes tu plan. ¿Vale? Por si acaso se fuera arriba, le vamos a dar a ask y no a agente, sino que quiero hablar contigo. Le vamos a dar de nuevo ese contexto de backend, que es lo que queremos refactorizar, y vamos a ver qué pasa. Venga, primero analizar exhaustivamente el estado actual de la base de código para entender cómo está implementada. Ok, me gusta, lo que haría un arquitecto, en verdad. Vamos a ver qué está mirando. Lo primero, fijaros que se está yendo a la carpeta Documentation por defecto y está listando todo lo que hay dentro. Es decir, se ha empapado de todo lo que hay en la carpeta clave para mí. Es decir, el contexto importante está ahí. Ha leído el esquema del modelo de datos y ahora se está yendo, fijaros, a la parte de dominio, aplicación, infraestructura, presentación, viendo los modelos, los servicios, los controladores. O sea, es exactamente las diferentes partes que tiene Domain Driven Design o que tiene esa arquitectura hexagonal. En este caso ha revisado cómo funciona el candidato, todo lo que tiene que ver con el candidato a los diferentes niveles de abstracción. Para entenderlo, se ha venido al manifiesto de buenas prácticas a la parte en la que se habla de DDD, que es de la línea 1 prácticamente a la 200, efectivamente. Es justo antes de hablar de los principios Solid y Dry. Bien. Parece que está haciendo lo que haría un humano. Mucho más rápido, pero parece que lo está haciendo. Plan detallado. Análisis de estado actual. Estructura ya definida, modelos con lógica, separación parcial y buenas prácticas documentadas ya. Problemas identificados. No hay repository pattern, no hay interfaces, los value objects no están bien implementados, los agregados están mal, los DTOs no los hay, no hay factories. Plan de refactorización en 7 fases. Fase 1 con 3 pasos y con estimación de tiempos incluso. Ok. Fase 2, los value objects, con 3 pasos. Fase 3, el patrón repository. Perfecto, con los mapper. Fase 4, los agregados. Fase 5, los dominios, los servicios, las aplicaciones, optimización y los test. Ahora le digo, detállame, ¿vale? A fondo la fase 1, ¿vale? La fase 1, indicando archivos afectados que habría que cambiar y ¿qué le podemos decir? Bueno, sí, sí, ya está, y que habría que cambiar, ¿vale? Y le voy a decir por si acaso que no haga código porque se puede venir arriba. A ver si lo encuentro.
Simplemente para que veáis un poco el impacto que tiene esto. Y vamos a ver qué pasaría con esa forma de no solo darle el paso a paso con sus pasos, que me han salido 7 fases con 3, 4 pasos, unos 25 pasos. Ahora se ha ido a fondo. Yo le podría haber pedido la fase 1 como que podría haber pedido solo el paso 1.1. Con lo cual, con esa estimación de días de trabajo y teniendo 21 fases, ahí sí podéis ir poco a poco con el modelo ejecutor, trabajando todas ellas, sabiendo que el ejercicio que ha hecho lo ha separado de manera bastante inteligente y unas fases no se afectan por el código de otras, por decirlo de alguna manera. No sé si me entendéis. Pero bueno, simplemente para que veáis que lo que antes eran 10 líneas, ¿no? Básicamente, sí, 10 líneas de texto, lo ha convertido en una cosa tan detallada como lo anterior, que es paso 1.1, qué archivos, y nos está dando ya los nombres con las rutas completos, qué espero que haya de contenido a nivel de métodos, parámetros, que no haya referencias a Prisma, ¿vale? El contrato para gestión de posiciones, con las diferentes funciones, archivos afectados para la dependencia, que hay que borrar, que hay que mantener, qué otros modelos deberíamos hacer para el resto de modelos. Es decir, este paso 1.1 habría que hacerlo para otros 6 archivos. Entonces podría decir, vale, vamos a comenzar por el paso 1.1. Y cuando lo haga bien para el primero, le diré, continúa con los otros modelos a modificar. Entonces, como veis, al final es como una muñeca rusa. Parecía que la tarea podía ser muy sencillita porque le he dado 5 líneas de texto, se ha convertido en, yo qué sé, 200 líneas de texto. Cada una de los bloques de 10 líneas lo he convertido en otras 200 líneas de texto, que a su vez tiene dependencias y me ha dado un ejemplo, pero esto hay que repetirlo 7 veces. Y cuando eso esté, pasaré a la fase 2, y a la 3 y a la 4. ¿Vale? Entonces, esto para mí es un proceso de refactoring que nos evita analizar 200, 300 ficheros, que es donde se va la mayor parte del tiempo en un refactoring. Y si habéis vivido alguno, pues me compadezco. Si no lo habéis vivido, ojalá nunca os toque y no sea parte de lo que hacéis en vuestro día a día hasta que os jubiléis. Pero es una tarea muy, muy complicada en codebases complejas, con diferentes formas de trabajar, diferentes lenguajes, zonas negras que hizo el CTO y se fue con ese know-how, que es muy complicado. Tú ese trozo de código se lo das a la IA y le dices, explícame lo que hay. Y añádeme comentarios para el día en el que algún valiente se atreva a abrir esa caja de Pandora. Y cuando se atrevan a abrirla, pues por lo menos ya está documentada. Pero es que la IA va a hacer ese proceso de romper cosas, separar responsabilidades, ya lo va a hacer per se. Entonces es muy, muy útil para este tema de refactoring. La IA en general, ¿vale? Es muy importante el contexto para esta y otras tareas, ya lo veis, que es que si no hubiera tenido contexto, no hubiera sido tan sencillo y tan preciso, pero aquí va a venir muy bien todas estas técnicas que, como habéis visto, no requieren de empezar a trabajar todavía. Dejar la tarea a un lado y utilizar la IA como ese peer experto en la materia en la que vosotros queráis, la que se os ocurra, solo depende del rol que le deis, porque aquí está la magia de tener un código que a la primera de ejecutar esas 200, 300 líneas de modo agente, te funcione. La clave está aquí. En partir todo, en tener un prompt optimizado, si no es por vosotros, por la propia IA, en hacer esas preguntas para encontrar los puntos ciegos y en abrirnos de mente a ver, oye, qué otras alternativas hay de cualquiera de estas cosas que podríamos querer hacer. ¿Vale?